Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldo Schiapacase. Uno de los temas, Aldo, que estuvimos viendo durante esta semana tiene que ver con el avance de una ley muy importante, sobre todo para, en general, muchas mujeres. El presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los avances en relación a responsabilidad parental y el pago de pensión de alimentos, también una ley muy comúnmente conocida como Papito Corazón, y tenemos cifras también con respecto al monto que los tribunales de familia han ordenado pagar en pensiones de alimentos, y el presidente, cuando dio a conocer estas cifras, dijo que todavía falta mucha deuda por pagar, pero que se está avanzando en la dirección correcta. Y para hablar de este tema estamos ahora aquí en el estudio de Radio ADN con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo está, ministra? Se ha avanzado en esa ley, ¿no? Se ha avanzado bastante desde que se cumplió el año de que entró en ejecución la ley, porque la ley se aprueba, pero hay que montar todo un sistema de pago que incluye a los bancos, incluye a la AFP. Se ha duplicado los pagos desde mayo, y eso tiene como fundamento el que hemos inyectado 200 funcionarios a tribunales de familia en todo el país, el que hemos mejorado la interoperabilidad con la Comisión para el Mercado Financiero, que es la que hace el enlace con los bancos, pero evidentemente todavía queda mucho por pagar. O sea, se han pagado 588.000 millones de pesos, pero las órdenes de pago ascienden a 1.300.000 millones de pesos. Billón. Con B. Estoy un poco con alergia. Sí. O sea, porcentualmente, ¿en qué margen andamos? Vamos en la mitad, pero lo que pasa es que esta cifra siempre se está actualizando. Ya. Porque hay gente que tiene deuda de pensión de alimentos y que no ha activado el proceso de pago efectivo. Pero cuando hablamos de eso son las personas a las que les adeudan. No es la deuda total que hay por pensión de alimentos. Ya. Es el margen de personas que tienen una deuda de pensión de alimentos y que han activado el procedimiento de nuestra ley de pago efectivo. Perfecto. Y de eso, pero además está toda la cifra que está en la sombra, que son los acuerdos informales. Y ahí aprovecho de recomendar, las cifras son contundentes, el sistema está funcionando, y yo lo que recomiendo es que hagamos acuerdos formales ante la mediación o ante el Tribunal de Familia. Eso es una garantía para todos, también para quienes sí pagan, para que puedan tener respaldado que ellos han cumplido su responsabilidad. Claro. Cuando hablamos de que la deuda todavía está en las sombras, es que no tenemos las cifras reales, ¿no? No, porque, bueno, la pensión de alimentos, había pocos incentivos, digamos, para formalizarla en la medida que era algo que costaba mucho que se pagara. El otro día con el presidente en el Parque Violeta Parra del Espejo, hablábamos con mujeres que han conseguido el pago y que llevaban esperando 15 años. Claro. Entonces, nosotras sabemos que hay muchas personas que dejaron de hacer los trámites hace mucho tiempo porque no tenían ninguna expectativa de que les llegara el pago. Y por eso estamos insistiendo permanentemente en que se active el proceso, que si el Tribunal de Familia no ha dado la orden de cesación de pago, de cesación de la obligación de pago, se puede ocupar este nuevo mecanismo, y que las cifras son bien contundentes de pago, o sea, son 588.000 millones de pesos. Claro. Ministra, estamos muy contentos de tenerla acá porque tenemos un montón de temas contingentes que queremos hablar con usted. Lo estábamos debatiendo hace un poco rato, por ejemplo. La igualdad ante la ley. En Chile los hombres que tienen plata van a una cárcel especial, las Fuerzas Armadas van a una cárcel especial, pero las mujeres no tienen una cárcel especial. ¿Usted qué prefiere? ¿Que hagamos una cárcel especial o que luchemos para que haya un sistema carcelario que sea igualitario? Está diciendo, po. O sea, evidentemente, lo primero que hay que decir es que no hay ninguna cárcel, y las cárceles que se están licitando su diseño ahora, con el nuevo plan de infraestructura carcelaria, que lideró el ministro Cordero, ahora subsecretario, y ahora lleva el ministro Gajardo, son las primeras que están considerando las necesidades de las mujeres desde el diseño y la licitación de la cárcel, porque todas las cárceles que tenemos han sido adaptadas. Por lo tanto, aquí lo que es relevante, independiente de la extracción social de la persona que ha cometido el delito, es que no se junten reos de mayor peligrosidad con personas que son iniciales o que no tienen mayor peligrosidad. ¿Por qué? Por lo que se sabe de socialización del crimen. Ese es el criterio relevante, no si alguien es de cuello corbata. Claro. Ministra, tenemos que interrumpir brevemente esta entrevista porque tenemos información urgente en el ámbito judicial. Junto a Daniela Forero Ortiz hay una confirmación en el caso Monsalve. Daniela.
Sí, justamente ponga atención con esto porque es información judicial urgente del momento, porque fuentes de Radio DN confirmaron de que se despachó una orden de detención en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien va a ser formalizado por el delito de violación. Reiteramos esta información entonces judicial del momento porque se despachó la orden de detención en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. Va a ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Es información judicial del momento. También está desplegado nuestro compañero Gonzalo Pérez, quien anunció también oportunamente que se encuentran funcionarios de la Policía de Investigaciones justo en el domicilio de Manuel Monsalve. Reiteramos esta información judicial del momento porque ya se despachó orden de detención en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. Daniela Forero Ortiz, ADN. Bueno, la información del momento, en uno de los casos también, ministra, que, bueno, imposible no consultarle, que ha golpeado fuertemente al Ejecutivo, enterándonos ahora de esta orden de detención ya en contra del ex subsecretario. Así es. Bueno, a mí me parece que hay 3 puntos relevantes en esto. Uno, el proceso judicial está avanzando. Eso es muy importante porque acá hay una víctima. Y por lo tanto que se avance en el proceso judicial es muy importante porque cuando hay casos de alta connotación de delitos sexuales, y yo siempre hago el énfasis en esto, se vive mucha victimización secundaria por otras personas que han vivido delitos sexuales. Suben las cifras de denuncia, de consulta. ¿Por qué? Porque muchas personas a las que les puede haber pasado esto ven y dicen, chuta, a mí me pasó esto y es un delito. ¿Ya? Entonces es muy importante la señal de que la justicia avance. Hoy día también hubo una audiencia respecto al futbolista Valdivia. Muchas personas se preguntan, a propósito de lo que me señalaba Aldo sobre la igualdad ante la ley, ¿por qué uno en uno hubo una audiencia de formalización al tiro y en otra el otro? Yo no soy el Ministerio Público, esos procesos los lleva el Ministerio Público y los determinan ellos, es un poder autónomo, pero sí creo que hay un elemento relevante que es la flagrancia. En la flagrancia, igual que cuando a un lanza lo agarran justo con el celular, ¿cierto?, que te acaba de sacar. La denuncia en contra del futbolista Valdivia ocurrió en las primeras horas. Y por lo tanto hay elementos distintos investigativos que permiten acelerar digamos, el proceso de formalización. Ahora, la justicia está avanzando. Punto 2. Sí. Para nosotras es muy relevante el tema de la prisión preventiva y lo hemos pedido en otros casos de alta connotación pública, como el caso del alcalde de Cunco o el mismo alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, porque se entiende que hay distintos tipos de posibilidades cuando se contempla la hipótesis de prisión preventiva, ¿cierto? Y hay una que es relevante que tiene que ver con la posibilidad de entorpecer la investigación. Estamos hablando de gente que tiene poder. Por ejemplo, por eso para nosotras era importante en el caso del alcalde de Cunco o el alcalde de Renaico, porque en zonas rurales los alcaldes son como muy relevantes y por lo tanto acá se está aplicando el mismo criterio, en mi opinión, que es que no tiene que ver con otras cuestiones como por ejemplo cuando se da prisión preventiva porque es un peligro para la sociedad, en el sentido de que es un criminal muy avesado, sino de que acá hay una... evidentemente hay un delito que es de los más graves del Código Penal, que es el delito de violación, en el que se está investigando, pero que es una persona que tenía mucho poder, pues era subsecretario del Interior. Eso me lleva al tercer punto, hablando de los dos hechos de esta mañana, es que algo que sí podemos decir, y por supuesto no es mérito mío, es mérito de muchas generaciones de mujeres, es que hoy la violencia sexual es denunciable, sea contra un futbolista famoso o contra un subsecretario. Este tipo de delitos antes pasaban piola. La cultura de nuestro país era la cultura de la ropa sucia se lava en casa, usted, mijita, mejor no denuncia, o de qué hizo usted para que le hicieran eso. Y creo que es muy importante, sobre todo por lo que señalaba, que en este momento no hay solamente políticos mirando esta detención, sino que muchas personas que han sufrido violencia sexual, en nuestro país hay una agresión sexual cada 28 minutos, según las cifras oficiales. Eso quiere decir que hay otra cifra en la sombra, y por lo tanto creo que es muy importante insistir, la justicia avanza,
En segundo lugar, la justicia avanza independiente de quién es el acusado, sea un futbolista o un subsecretario. Y en tercer lugar, hoy la violencia sexual es denunciable. Y ahí yo solo quiero insistir para quienes estén escuchando en recordar que los plazos de prescripción se han ampliado gracias a la ley Antonia. Antes las mayores de edad tenían 5 años para poder denunciar, hoy hay 10 años para poder denunciar antes de la prescripción del delito. Y por otro lado, que desde noviembre del 2022 está disponible en toda la red asistencial la garantía explícita de salud, GES, de agresiones sexuales agudas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sufro una agresión sexual aguda, sea hombre o mujer, puedo atenderme en la red asistencial y tengo derecho a una canasta, al igual que si, por ejemplo, me detectan, en mi caso en este momento, asma alérgica, tengo, ¿cierto? El doctor me firma la garantía GES y me da ciertos medicamentos. Bueno, en el caso de las agresiones sexuales agudas se tiene derecho a una primera prestación por supuesto, atención física, a una constatación de lesiones, a una dosis de antibióticos por las posibles infecciones de transmisión sexual, pastilla del día después si la persona así lo decide, y una canasta de primeros auxilios psicológicos. No es necesario haber denunciado para poder acceder a esto, porque es una garantía de salud. Claro. Ministra, a propósito del poder, anoche en la entrevista del padre de la supuesta víctima del ex subsecretario Monsalve, La denunciante, claro. sí, decía que claro, que él intuía que había mucho poder detrás, precisamente. En términos del manejo comunicacional que se hizo del tema de parte del gobierno, ¿hay alguna autocrítica o hay algún reforzamiento de alguna idea central o no? Bueno, a propósito de lo que señalaba el padre de la denunciante, yo solo quiero insistir en un punto. El Ministerio de la Mujer, apenas tomamos conocimiento hace un mes, lo que hicimos fue ofrecer nuestros servicios y nuestros programas de apoyo a través de la Fiscalía Centro Norte. No directamente. No directamente, y cuando hay una víctima mayor de 18 años que está en plena competencia de sí misma, no corresponde que se lo ofrezcamos a otra persona. Yo no puedo llamar a un otro. Cuando le ofrecemos a familiares, por ejemplo, cuando tenemos un femicidio frustrado en que la víctima quedó hospitalizada, entonces necesitamos la voluntad de algún otro interesado que tenga potestad legal, ¿cierto? Pero en este caso hay una víctima mayor de 18 años y lo que corresponde, y eso es lo que hemos hecho y le hemos dado seguimiento semanal, a ver si hay algún requerimiento, es ofrecer a través de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte. Ahí lo que se ha hecho es ofrecer 2 cosas: la oferta legal, en la cual, bueno, ella tiene una abogada muy connotada como representante y es su derecho elegir a su representación jurídica. Y en segundo lugar, la atención especializada psicosocial. Eso incluye todos los trámites que tengan que ver con su cuestión laboral que necesite, y también atención psicológica en nuestro centro de atención especializada para víctimas de la región metropolitana. Eso va independiente del caso judicial. Ella puede optar a eso si así lo desea. Pero la oferta se ha hecho a través de la Fiscalía Centro Norte, no con llamados particulares. Y yo creo que es muy importante la pregunta que le hace ayer la periodista. Le dice: ¿y a usted le gustaría que lo hubieran llamado directo? Y él dice: no sé. Y yo creo que eso es importante porque no corresponde llamar directamente. Eso también podría haber sido interpretado como presión, incluso. Y por eso para nosotros es importante respetar los protocolos, y en este caso el protocolo es a través de la Fiscalía Centro Norte. Sí. Obviamente es un caso que golpea fuertemente también al Ejecutivo, pero hemos visto también, ministra, en el último tiempo, y de hecho lo vimos esta semana, otra denuncia con respecto a dentro de la delegación de Vietnam en su visita oficial a nuestro país. Ese fue otro caso que conocimos, y empieza ya un poco también a preocupar y a llamar la atención el nivel de denuncia, sobre todo en instancias vinculadas a la gobernabilidad. ¿Cómo lo están tratando también desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? Bueno, en eso hay un avance muy importante que es la ley Antonia, y precisamente el que estos delitos cada vez se denuncian más, porque antes eran delitos, como son intramuros, como se le dice, son delitos muy difíciles de denunciar, de investigar y de sancionar. Por eso hemos avanzado en primero implementar el sistema de garantías explícitas de salud ante agresiones sexuales agudas, porque las primeras horas son clave, pero también no haciéndola dependiente de la denuncia judicial, porque para poder acceder siquiera a pensar en la idea de un juicio, yo tengo que tener
digamos, una voluntad de eso. Y muchas veces lo más importante son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, hemos avanzado a través de la garantía explícita de salud. Este año hemos quintuplicado nuestra representación jurídica como Cernameg. O sea, llevamos 5 veces más los casos que llevábamos antes, y eso es gracias a que hemos mejorado el diseño y la atención. Y en tercer lugar, estamos en pleno cumplimiento de la ley Antonia, que amplió el plazo de prescripción, pero también entregó algunas garantías durante el juicio, que tienen que ver con la reserva de la identidad de las denunciantes, que tiene que ver también con reconocer fenómenos como la retractación o reconocer los testimonios iniciales en su validez, y también algunas cosas que son importantes durante el juicio, que lo puedo explicar en la manera de que, esta ley está inspirada en Antonia Barra, y hay una pregunta que se suele hacer en los juicios, pero que ahora, de acuerdo a la ley Antonia, ya no va a lugar, que es que se suele intentar difamar, bajar la credibilidad de la denunciante a través de cuestionar su comportamiento sexual previo. Y esa es una pregunta bastante habitual. ¿Cómo cuántos pololos ha tenido usted en el juicio? Muy violenta. Y muy violenta. Entonces la ley Antonia expresamente prohíbe que se realicen esas consultas, a menos que estén relacionadas directamente con el hecho que se investiga. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo los juicios por violencia sexual se han tratado de que la víctima demuestre que ella es inocente de lo que sufrió, cuando es al revés. Aquí hay un acusado y hay una víctima. Y por lo tanto ha sido un avance importante en las garantías procesales para las denunciantes. Ministra, le quiero hacer 2 preguntas del ámbito político. Una, la representación femenina bajó muchísimo en las últimas elecciones. Lo que nos lleva una vez más a una cuestión que estuvo en materia de debate durante un buen rato, que era la paridad en términos de la postulación. ¿Qué va a pasar con las elecciones del próximo año y cuál es la mirada que usted tiene a ese respecto? Segundo, se está hablando mucho de cambio de gabinete. Y en ese pero eso es todos los días. Sí, bueno, pero en ese cambio de gabinete hay una cuestión bien especial, que es la ministra vocera, que va a tener que tomar el prenatal y que en algún momento va a tener que obligar a una definición que hasta ahora se ha dado en el marco de la política en términos de la renuncia o la redestinación, pero que en este caso da la sensación que va a ser con prenatal a cabalidad, digamos, es decir, con reemplazo mientras ella siga siendo ministra. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser el criterio del gobierno? O sea, hay una ley que es la ley de postnatal. Y el presidente anunciará oportunamente cómo se va a efectuar eso. Y bueno, respecto a la representación femenina, lo que hace mucho tiempo vienen alertando las politólogas es que en Chile están entrando muchas mujeres en política, pero salen rápidamente. Hay como un burnout político. ¿Ya? Porque es muy difícil, malas experiencias. Yo creo que hay distintos factores, pero en particular lo que estamos haciendo ahora como Ministerio de la Mujer es que estamos haciendo una encuesta a todas las mujeres que fueron candidatas. Conseguimos la base junto al CERVEL, a propósito de violencia política contra las mujeres durante los procesos electorales, que eso se da mucho. O sea, tuvimos un caso explícito, que fue una agresión física en contra de la Secretaria General de Renovación Nacional, Andrea Valladares, no sé si se acuerdan. Es panelista nuestra, sí. Sí, por un tema de inscripciones, o sea, la agredieron físicamente, o hasta cuestiones como discriminación, como hemos visto estos días, contra una candidata por ser dueña de casa. Todas esas cosas son cosas que pesan. Entonces estamos haciendo ahora un estudio y en base a eso, por supuesto, que vamos a hacer propuestas. Ahora, en términos de paridad, los gobiernos locales siempre han estado un poquito más atrás. Y esto es porque la ley de cuotas que impulsó la presidenta Bachelet fue para el Congreso. Y ese fue el salto definitivo que se dio. Pero efectivamente hay un retroceso en la participación. No solamente en la cantidad de candidatas que presentaron los partidos y independientes, sino también en la elegibilidad. Muchas mujeres incumbentes no se reeligieron. Me parece que ese es un tema súper importante analizar, sobre todo pensando en que el próximo año tenemos elecciones parlamentarias. Hay muchas, de hecho, ministra, alcaldesas y también otras autoridades. Se habla también de algunas delegaciones presidenciales donde se va a renunciar para ir a otros cargos políticos, no se ha especificado, pero eso también puede ser una señal de un avance quizás en la materia de paridad eleccionaria, que hayan, por ejemplo, alcaldesas que estén ya anunciando una renuncia para poder participar de otras elecciones. Yo creo que eso forma parte de sus determinaciones personales, no lo daría como una señal de paridad.
La paridad es un criterio bien sustantivo, o sea, como no tiene mucha vuelta, es matemático, ¿cierto? Y ahí todavía estamos lejos. Ministra, en términos de derechos sociales y fundamentalmente para las mujeres, ¿qué falta dentro del programa? ¿A qué deberíamos tener atención en el último año en términos de cumplir con las aspiraciones de un gobierno que le dio prioridad a esta materia y que se ha enfrentado en varias oportunidades? Bueno, ya un avance fue lo que estábamos hablando de la responsabilidad parental y pensión de alimentos. Ese es un gran avance. Es un avance en cuanto a acceso a la justicia y autonomía económica. Hemos aprobado varias leyes ya, que tienen que ver la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, la ley de reparación integral a víctimas de femicidio, que está entregando pensiones por primera vez de apoyo para los niños y niñas que quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres, la ley Antonia para las garantías para las víctimas de delitos sexuales y la ley integral contra la violencia que llevaba 7 años de tramitación. ¿Qué viene ahora? Ahora, en particular, nuestra ruta está puesta en la ley de Sala Cuna. Ahí tenemos 2 proyectos de ley, uno que ya avanzó al Senado, que es el de modernización parvularia, para preparar al sistema para una expansión de la Sala Cuna. Y en segundo lugar, la indicación sustitutiva que ha ingresado nuestro gobierno, que tiene que ver con compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. En segundo lugar, la ley de sociedad conyugal. La gente siempre se asombra porque lo cuento, como me dicen, ¿pero qué? Pero al día de hoy, en 2024, el hombre sigue siendo determinado por la ley como el administrador y jefe de la sociedad conyugal matrimonial. Y eso tiene varios problemas, como el hecho de que para pedir un simple microcrédito de Banco Estado del Mujer Emprende, tiene que ir acompañado por su marido, pero también, por ejemplo, para la reconstrucción, que hay que encontrar a alguien para poder autorizar la reconstrucción de la casa. Sí, si es un trámite legal. Entonces la ley de sociedad conyugal, que lleva 14 años de tramitación, esa es un buen récord. Durmiendo, como le dicen ahí en el Congreso. No durmiendo, pero es un debate difícil porque, bueno, es el Código Civil. Es un debate súper leguleyo, pero para nosotros es un debate súper práctico. Lo que en la práctica implica esta ley de sociedad conyugal vigente es que las mujeres tienen que pedir permiso. Y creemos que eso es una cortapisa que no debiera existir al 2024. Además, causa una desigualdad social muy importante. Las 3 comunas que menos tienen sociedad conyugal en la región metropolitana se imaginarán cuáles son. Pero la comuna con más matrimonios con sociedad conyugal, sí, porque sí, la gente todavía se casa y nadie te avisa que ese es el régimen que queda por defecto, a menos que tú digas activamente que quiero separación de bienes o participación en los gananciales, que no lo recomiendo a menos que seas contadora, porque es súper complicado. ¿En las Condes de Vitacura hay menos sociedad conyugal? Sí, pues hay más separación de bienes. Mire. Eso es un dato que entregó la ministra Salaquet ante el Congreso. Ese es un tema. Ahora, yo quiero ir también con una... Y la tercera, que es el proyecto de ley para legalizar el aborto. Esa es nuestra hoja de ruta el próximo año. ¿En cuidado estamos tiquitaca o no? No, pues en cuidado nos falta mucho, pero ya está presentado el proyecto de ley y se está debatiendo el proyecto de ley que crea Chile Cuida. Estamos construyendo 100 centros comunitarios. Ya están, este año se van a inaugurar varios, ya hemos inaugurado varios centros comunitarios de cuidado. Acabamos de lanzar el sello Chile Cuida para empresas, donde algunas empresas están sumándose a reconocer la credencial de la cuidadora, con descuentos, con fila preferencial, porque si yo estoy embarazada, todo el mundo lo ve, pero nadie tiene cómo saber que yo tengo a alguien postrado en la casa. Claro. Y que por lo tanto tengo menos tiempo. Y por supuesto la ley que lo que busca es regular el derecho al cuidado, regular los derechos de las cuidadoras y de las personas dependientes, que está en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Ministra, con respecto al tema del aborto, que es una de las promesas también de campaña, podríamos decir una iniciativa importante en la hoja de ruta de este gobierno. Vimos durante las elecciones en Estados Unidos que en distintos estados se votó también a modo como un medio plebiscito sobre justamente este tema. Uh-huh. En nuestro país hemos visto encuestas también a la ciudadanía donde, si uno pensara que esa encuesta fuera una elección o un plebiscito, podríamos decir que el aborto libre está, insisto, encuestas, aprobado por la mayoría de la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia o por qué estamos tan trabados en un tema que, al parecer, insisto, la gente está cada vez más abierto a discutir, a procesar y a conversar sobre todo? Porque uno diría, y muchas veces se ha hablado, bueno, que lo plebisciten, a ver qué es lo que la gente quiere. ¿Por qué nos demoramos tanto en un tema que a nivel mundial también ha ido avanzando bastante? Bueno, porque hay gente que no quiere que se discuta.
Ni siquiera en el fondo matar la discusión del tema. Hay gente que quiere que no se discuta, pero yo creo que contra eso, bueno, el apoyo mayoritario que hoy existe en la población es a la ley de 3 causales. Yo creo que es importante y honesto decirlo así. Uh-huh. El aborto legal no es una posición mayoritaria en la sociedad, pero tiene más o menos la misma aprobación que la idea de ilegalización total y de clandestinidad, que es la realidad hoy en día. Sí. A la Elia Molina la sacaron por decir algo que es una verdad, uh-huh. que es que las personas con recursos acceden a abortos con condiciones sanitarias justas y el resto mercado negro. Y por lo tanto, ¿en qué estamos trabajando? En primer lugar, hemos ingresado a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento para las 3 causales para asegurar que ninguna niña o mujer por donde vive quede fuera de los plazos de las causales. ¿Por qué? Porque no puede ser la objeción de conciencia, no puede ser una obstrucción al cumplimiento de la ley. En segundo lugar, vamos a presentar este proyecto de ley. Ya hemos realizado varios diálogos prelegislativos, pero falta mucho y yo creo que es importante lo que señaló el presidente en su cuenta pública del 1 de junio. Aquí la óptica del gobierno es que las mujeres en Chile se merecen que este debate se dé. ¿Por qué? Porque cuando se prohibió, cuando se penalizó, no hubo una discusión democrática, porque fue uno de los últimos decretos con fuerza de ley de la dictadura. Chile tuvo aborto por motivos sanitarios, que era bastante más amplio que las 3 causales, desde 1933 uh-huh. hasta 1989. De hecho, fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva el que redujo los requisitos para poder acceder a un aborto por motivos sanitarios en el sistema público. El Código Sanitario es de 1800 y tanto, sí, del siglo XIX. Pero existió en Chile. Y quien lo prohibió fue la dictadura sin ningún debate democrático. Aquí lo que vamos a dar es un debate democrático respecto al aborto legal. Y por supuesto que va a tener las posiciones que va a tener. Si esto es un tema en el que hay que aceptar también que existe una posición muy fervorosa a favor y también una posición muy en contra. Pero creemos que en este debate las mujeres y sus derechos plenos tienen que estar en el centro. Había muchos marineros, que fue la última de la dictadura, ¿no? Creo una de las últimas. Una de las últimas, sí. Muchos marineros, ninguna mujer, digamos. Sí. Ministra Orellana, yo sé que no es nuevo para usted, pero el conflicto con la Cámara de Diputados no cesa. ¿Cómo se llama la bancada? Mujeres por la Libertad. Está demandando que usted solicite disculpas. ¿En qué está ese conflicto y cómo le interesa resolverlo o no? O sea, nosotras tenemos un permanente diálogo con parlamentarias de todas las bancadas. Ahora, digamos, declaraciones van, declaraciones vienen todos los días en la Cámara de Diputados. En este momento se está discutiendo la ley de presupuesto, que es, yo creo que de las leyes más importantes cada año, porque en el fondo establece lo que para Chile es prioridad. Al igual que una como jefa de hogar a fin de mes dice, en esto voy a gastar la plata. Chile discute eso una vez al año y es lo que se está dando ahora. Y por lo tanto, yo la verdad como que no me interesa entrar en un debate entre parlamentarias, oposición, oficialismo, porque la verdad es que cuando las parlamentarias me han planteado ideas, me han llevado solicitudes que tienen que ver con la realidad concreta de las mujeres y no con lo que podamos hablar entre políticas. Siempre hemos podido discutir en buena lid y es gracias a eso que hemos aprobado tantas leyes con una situación minoritaria en la Cámara de Diputados y Diputados. La ley de pago efectivo, la de reparación a víctimas de femicidio, la ley Antonia, la ley integral. Y por lo tanto ese diálogo va a permanecer más allá de las declaraciones. Ya, pero en el fondo usted mantiene los dichos, digamos. ¿Cuáles? Que la Cámara no actuó con la prontitud que requería ante esa denuncia. No fue eso lo que dije. Bueno, precisémoslo. Yo lo que señalé es que ha habido 2 parlamentarios que han hecho lo mismo que, y a mí me parece muy criticable, que hizo Manuel Monsalve, que es ocupar su cargo institucional para hacer una defensa personal. Y uno de ellos es un caso de abuso sexual infantil. Y por lo tanto, la Cámara debería haber actuado con más prontitud. Yo creo, me parece importante señalar eso porque en esa misma sala, en ese momento, se nos acusó incluso con la ministra Toá de ser cómplices de un delito sexual. Así que declaraciones van y vienen. Nosotras vamos a seguir trabajando en lo que hemos hecho, que es buscar construir acuerdos para concretar leyes tan importantes como la de sala cuna, de sociedad conyugal, de violencia digital, me faltó también, un fenómeno emergente, sí. Y por supuesto la ley de aborto. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros aquí en País ADN, conversar sobre todos estos temas. Muchas gracias, ministra.
A ustedes.